Bien, vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Génesis. Vamos a buscar el capítulo número 1 y vamos a leer, hermanos, uno de los versículos que leímos la semana anterior, ya que recordarán que pues nos quedamos a medio camino en el desarrollo del tema. Leamos entonces Génesis capítulo 1, el versículo 27, que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, la semana anterior dimos inicio a una reflexión, diríamos, sobre lo que significa el hecho que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Hablamos de cómo la imagen y la semejanza de Dios es una característica que es intrínseca e inalienable a todo ser humano. Y expliqué qué significan esas palabras. Pero por la misma razón que el ser humano, a su naturaleza y a su esencia, le es inherente la imagen y la semejanza de Dios, eso genera una serie de reflexiones acerca de lo que el hombre es y la manera como nosotros debemos ver a la criatura humana. Obviamente que dependiendo cuál sea nuestra visualización, así será el trato que nosotros tendremos hacia las personas. De eso hablé también la semana anterior, pero hoy quiero añadir que de igual manera, dependiendo cuál es la idea que nosotros tengamos de lo que es el hombre, así será también la comprensión que como iglesia tengamos de lo que significa cumplir la misión que Jesús nos dio de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces fíjese qué importante es poder entender lo que es el ser humano, porque no solamente por el hecho de que eso nos ubica en nuestra realidad, o sea, nos permite conocernos, reconocer a los demás, pero al mismo tiempo también marca la manera como nosotros entendemos cuando Jesús dijo: ir por el mundo y predicar el evangelio. ¿A qué él se estaba refiriendo? Entender eso está en buena manera determinado por el concepto que nosotros tengamos de lo que el ser humano es. Ahora, para resumir muy brevemente lo que dijimos la semana anterior, decíamos que del hecho que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, había dos elementos que se desprendían. Realmente son 4, pero como solo llegamos a la mitad, mencionamos 2. El primero de ellos es la dignidad de la cual todo ser humano está dotado. Y decíamos que todo ser humano merece el respeto sin importar la edad, el grado de riqueza o de pobreza que la persona pueda tener, sin importar si es una persona con altos estudios académicos o si es alguien que es analfabeta, si es un anciano, si es un joven, si es un niño, o sea, no importa, porque todos somos descendientes de Adán y Eva y por lo tanto criaturas de Dios. Y en ese sentido significa que todo ser humano, creyente o incrédulo, cristiano o ateo, lo que sea, es nuestro congénere. Porque así como yo he sido creado por Dios,
todo ser humano también ha sido creado por Dios. Y por lo tanto, yo tengo que reconocer la dignidad que al ser humano le corresponde, no porque sea una persona educada, no porque sea una persona culta, sino que simple y sencillamente por el hecho de que es un ser humano. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, estábamos viendo con otras personas un documental de una organización cristiana de ayuda a personas que viven en extrema pobreza y principalmente en la zona rural aquí en nuestro país. Es una organización cristiana que elabora proyectos que ellos le llaman autosostenibles, a través de los cuales buscan que las personas, las familias puedan tener una manera de cómo defenderse económicamente, al mismo tiempo que les dan formación del evangelio, formación en valores humanos, atención médica, bueno, y una serie de elementos. Pero lo que le quiero decir es esto, que en ese documental pues presentaban toda la labor de esta organización que tiene muchos años de estar trabajando aquí en El Salvador y ha beneficiado docenas de miles de personas y familias. Pero en el documental presentaban diversas tomas de diversos proyectos que ellos están desarrollando o han desarrollado en las regiones más pobres en nuestro país. Y algunas veces realizaban entrevistas a personas que estaban participando de esos programas o que habían sido beneficiados por alguno de esos programas. Entonces, lo que para ellos significaba el haber podido recibir esa mano de ayuda. Entonces, mientras veíamos ese documental, había ahí una persona que hubo un momento, una toma donde había una familia en extrema pobreza viviendo en algo que yo no sé si llamarle habitación, ¿no? Pero ahí era su casa, ¿no? No era su habitación, era su casa. O sea que ahí era sala, cocina, comedor, dormitorio, todo era ahí, ¿no? Un cuartito, pero que no llegaba ni a cuarto, ¿no? O sea, unas condiciones terribles. Entonces, ellos estaban siendo favorecidos. Ahí se estaba iniciando un proyecto de esta organización. Pero lo que le quiero decir es que ellos estaban en el momento en que iban a comer y no tenían mucha comida. Pero en el momento en que ellos iban a comer, ellos hicieron una oración, pero después de orar, de rezar más bien, porque era lo que estaban haciendo, rezar, ellos se persinaron. Y entonces, al ver esa escena, una persona que estaba ahí conmigo me dijo: no, me dijo, así no se vale, porque esos son católicos, me dijo. Y era evidente que eran católicos, ¿no? Entonces, él decía que no se valía ayudarle a ellos, a esa familia, porque eran católicos. Entonces, cuando yo le oí decir eso, solo le volteé a ver y le dije: pero son seres humanos, le dije yo. Y esa persona se quedó: hoy sí me fregó, hermano, me dijo. Nunca había pensado así de esa manera, me dice. Entonces, aquí volvemos a lo mismo que mencionamos la semana anterior, que llegamos al punto de menospreciar a otros seres humanos que tienen la imagen y la semejanza del Dios en el cual nosotros decimos que creemos. Y esa es una gran contradicción que Santiago la menciona. No sé si lo dije la semana anterior, pero cuando Santiago dice que con la boca bendecimos a Dios, pero con esa misma boca maldecimos al hombre, dice, que ha sido hecho a semejanza de Dios. Dice Santiago que estamos haciendo mal, porque de una misma boca no puede salir agua dulce, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, lo que está diciendo Santiago es: eso es totalmente contradictorio. No es posible que tú puedas estar diciendo: Señor, yo te alabo, Señor bendito, Señor glorioso, y que luego cuando alguien viene, solo porque no es creyente, ese es un cachureco,
y se le ve despectivamente. Entonces Santiago dice, eso no puede ser, porque estás alabando a Dios y estás diciendo que Él es lindo, que es glorioso, que es aquí, que es allá. Y como hay himnos, ¿no?, que así dice: Señor, tú eres el amor de mi vida. Hace poco estaba oyendo un himno que decía: quiero pasar otra noche más contigo. Hoy así son los himnos, ¿no? Algo raros, pero bien, se le dice al Señor eso. Pero cuando viene el prójimo, venimos y lo despreciamos o lo tratamos mal. Pero resulta que este prójimo, este ser humano, sea hombre, mujer, niño, niña, anciano, negro, blanco, ateo, lo que sea, pero tiene la imagen de ese Dios al cual le decimos lindo y todo lo demás. Pero a este lo dañamos, y entonces Santiago dice: bueno, y entonces ¿en qué estamos, no? O sea, uno no puede despreciar al ser humano y decir que ama a Dios. Y lo inverso tampoco puede ser, que usted diga que ama a Dios pero desprecia a su prójimo, que es la contradicción que también señala el apóstol Juan cuando dice que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si a su prójimo a quien ve no ama. Porque en su prójimo, que sí lo puede ver, en él se puede ver la imagen y la semejanza de Dios. Si no podemos descubrir a Dios en el prójimo, entonces hasta corremos riesgo que nos perdamos eternamente. Le digo por qué. Por aquel pasaje de Mateo capítulo 25 que habla precisamente del juicio de las naciones. Y entonces que vinieron los evangélicos y le dijeron: Señor, al fin aquí estamos ante tu presencia. Y el Señor les dijo: yo a ustedes no los conozco, pero Señor, si tú predicaste en nuestras plazas, íbamos al culto, ¿no te acuerdas? Y el Señor les dirá: no los conozco, porque estuve enfermo y no me visitaron, preso y no me visitaron, desnudo y no me cubrieron, hambriento y no me dieron de comer. Y ellos se sorprenderán y dirán: pero Señor, ¿cuándo? Perdona, ¿cuándo fue eso que te vimos hambriento y no te dimos de comer, sediento y no te dimos de beber? Y Él responderá: por cuanto no lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí no me lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Que Él estaba en ese hambriento, en ese sediento, en ese desnudo, en ese preso, en ese enfermo. Estaba Dios. Pero ¿cómo estaba? Por medio de su imagen y semejanza que está en todo ser humano. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Que estos, dijo, van a la condenación eterna. Por eso le decía que si nosotros no somos consecuentes con el evangelio, corremos el riesgo de no ser ni siquiera creyentes, ¿no? Entonces, bueno, eso era en cuanto a la dignidad. Luego el segundo punto que mencionamos fue acerca de la igualdad. Y nos enfocamos más que todo en la igualdad de hombre y mujer. Porque, como vimos en el mismo libro de Génesis, Dios llamó a Adán, al hombre y a la mujer. Como acabamos de leerlo aquí en el capítulo 27, que dice: hizo al hombre, varón y hembra, los creó. Pero dice que creó al hombre. Eso significa que, si bien es cierto, hombres y mujeres son diferentes, no obstante, ellos son iguales. Porque ambos son creación de Dios, ambos son hombre, entendido en el sentido de especie, digamos. Ambos son Adán. Y por lo tanto, no es el hombre superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre, sino que hay igualdad. Y ahí es donde entraba el otro tema que yo saqué a luz acerca de la
como los sociólogos, no sé dónde inventaron esa palabra, pero ellos la usan, ¿no? La cosificación de la mujer, es decir, que la convierten en un objeto, en una cosa. Y entonces, en eso paramos la semana anterior, en que tenemos que aprender a ver a la mujer como lo que es, una persona y un ser humano que merece respeto. Es cierto que en el matrimonio, un aspecto básico, digamos, del matrimonio es la convivencia sexual de la pareja, pero eso solo es un aspecto y algunas veces no es el más importante. El otro aspecto es el de acoplar las personalidades y que pueda haber entendimientos como personas. Lastimosamente, esos son aspectos que muchas veces no se toman en cuenta, únicamente se va en búsqueda de la satisfacción sexual, y en eso la utilización, la instrumentalización, o esa palabra prestada, no, la cosificación de la mujer, dejándola de ver como un ser humano. Hasta ahí llegamos la vez anterior. Estamos a la mitad de las reflexiones, pero hay algo más que yo quiero añadir, y es esto, hermanos. Si el ser humano es una criatura que posee dignidad por el hecho que tiene la imagen y la semejanza de Dios, entonces hemos dicho que merece ser respetado. Pero ¿qué ocurre cuando ese ser humano viene y me agrede, me ataca? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Podemos defendernos? ¿Puedo yo ahí intervenir y romperle la boca a un ser humano que tiene la imagen y semejanza de Dios? Y usted dirá, si es que mire, si yo no se la rompo, él me la rompe a mí. Hay situaciones de ese tipo, ¿no? En que la manera de pensar es esa, que dice, bueno, si es que yo recuerdo un señor que decía, bueno, yo no voy a dejar que un ladrón entre a mi casa a matarme, ¿no? Él no era cristiano, pero pueden haber cristianos que piensen igual, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Podemos nosotros en legítima defensa actuar? La respuesta nos la da el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo que dijo es que nosotros no debemos resistir al mal. Al contrario, Él dijo, si alguno te golpea en la mejilla, vuélvele la otra. Si alguno quiere robarte o quitarte la capa, dale también la túnica. Si alguno quiere obligarte a llevar una carga por una milla, ve con él dos. ¿Cuál es la enseñanza que Jesús está dando ahí? Es la enseñanza de la no resistencia al mal, es decir, aceptar al mal. Si usted me pregunta, ¿significa eso que si alguien viene y me quiere golpear, yo me tengo que dejar? Eso es lo que Jesús hizo, que Él no se defendió. Entonces quiere decir que si alguien viene y me quiere agarrar a bofetadas, yo solo me tengo que quedar viendo. Eso es lo que Jesús hizo. Y usted me pregunta, quiere decir que si alguien viene y me quiere matar, yo tengo que quedarme inmóvil solo esperando que me maten. Eso es lo que Jesús hizo, ¿o no? ¿Y qué ocurrió cuando Pedro dijo, no, Jesús es para mí más que mi familia, y sacó la espada? ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todo el que hierro mata, a hierro morirá. Además, le dijo, para eso he llegado a esta hora. Es decir, todo está ya dentro del plan de Dios. Ahora, hermanos, seamos sinceros, eso es muy difícil. Es decir, no resistir al mal es algo muy difícil. Cuesta mucho, ¿no? Pero es lo que Jesús pidió. Pero aquí viene algo importante.
Y es esto: Jesús nunca impuso la no resistencia al mal a las otras personas, sino que Él la vivió. Y Él nunca resistió al mal hasta las últimas consecuencias, hasta que lo mataron. Él nunca usó la violencia, Él nunca atacó a ninguna persona, Él nunca lastimó a nadie. Entonces, el código ético que Jesús nos viene a enseñar es que el ser humano debe ser respetado. Y lo que Él nos pide es que nosotros renunciemos a cualquier ataque o agresión hacia las otras personas, sean físicas, verbales, o a veces pudieran ser de actitudes, ¿no? Jesús lo que quiere es que nosotros renunciemos a ello por respeto a la imagen de Dios que se encuentra en todo ser humano. Entonces usted dirá, pero mire, si es que ese vecino me molesta y me tira piedras y me hace aquí y me hace allá y me insulta a los niños, está bien que haga conmigo lo que quiera, pero con mis hijos yo le voy a parar el carro un día de estos. Jesús nunca le paró el carro a nadie, nunca. Pero ahora voy a decir esto, porque es muy importante. Lo he venido diciendo, pero tal vez usted no ha captado la profundidad. He venido diciendo que Jesús nos pidió que renunciáramos a el derecho, si se le quiere llamar así, ¿verdad?, a la defensa. Pero lo pidió, lo cual significa que es una opción suya. O sea, usted no le puede imponer a otra persona que adopte la no resistencia al mal y que sea un no violento. Usted no se lo puede imponer a nadie, pero usted sí puede tomarlo como una decisión suya. Entonces, yo puedo decidir y decir: jamás yo levantaré mi mano para golpear a ningún ser humano, sea hombre, mujer, niño, anciano. Y aunque sea agredido, jamás yo haré nada que pueda dañar a otro ser humano. Nunca utilizaré de palabras ofensivas para lastimar a otra persona. Nunca usaré de actitudes agresivas o violentas contra otra persona. Entonces, cuando uno toma esa decisión, pero es una opción personal, entonces, si yo la tomo, yo voy a comenzar a regir mi vida de acuerdo a esos principios de la no violencia que Jesús enseñó, porque Él fue el primer maestro de la no violencia. Y Él lo demostró no solo con palabras y con enseñanzas, sino que con su vida misma. Entonces, si yo opto por eso, es mi opción, pero yo no se la puedo imponer a usted, sino que es su opción. Ahora, ¿qué ocurre si usted dice: no, yo hasta ahí no llego? Entonces, bueno, no llega, no llega. ¿Qué significa eso? Que usted está dejando un trecho por el cual usted siempre va a tener una distancia con respecto a Cristo, porque Cristo era un no violento. Pero si usted piensa y cree todavía en la legítima defensa, o si cree en lo que las personas llaman el uso de la violencia limitada o el uso justo de la violencia, como le llaman algunos, si usted cree en eso, siempre habrá algo que lo va a distanciar del Señor, en el sentido que usted difícilmente se parecerá a Él, porque Jesús nunca aplicó ningún tipo de violencia, fuese justa, justificada, limitada, medida, como sea. Pero Jesús nunca lo utilizó. Entonces, el punto es cuánto nosotros queremos parecernos a Él, si mucho o poco. Si usted quiere ser semejante a Cristo, y si Él es su maestro y usted quiere seguir el ejemplo de Él, usted tendrá que tomar la opción. Pero usted, su decisión personal de renunciar a la agresividad, a la violencia, y aceptar el respeto a toda forma
de vida, especialmente la humana, y un respeto a la dignidad que todo ser humano tiene. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, yo sé que es algo fuerte lo que estoy diciendo, pero ese es el evangelio, hermanos. Y ¿sabe algo? Uno puede fallar. O sea, usted puede decir, bueno, yo tomo la opción de ser un no violento. Excelente. Pero en determinado momento puede ser que en una situación usted se molestó y tal vez no golpeó a alguien, pero actuó agresivamente. Y usted dice, ay, yo dije que esto no lo iba a hacer, pero lo hice. Bueno, falló, pero lo importante es que ha tomado una decisión. Corrija el error y siga adelante. Entonces, porque el llegar a ser como Jesús es algo que no se puede hacer en una noche, ¿no? Que hoy yo decido ser como Jesús y mañana ya amanecí siendo Jesús. No, o sea, no es así. Es un proceso donde uno tiene que ir haciendo morir su yo hasta llegar al ideal de Pablo, quien dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De igual manera, todos los apóstoles fueron no violentos, es decir, ellos nunca usaron la violencia, nunca fueron agresivos, nunca atacaron a nadie. Entonces, solo se lo dejo como una reflexión, y es una opción, una decisión que usted tiene que tomar. Ahora, como le digo, hay trabajo que hacer en eso, ¿no? O sea, habrá lucha. Y por eso yo digo que un buen ejercicio para el alma es andar por las calles de San Salvador, ¿no? Hay mucha agresividad en el ambiente y que le dicen cosas, que le pitan esto, que, bueno, usted sabe todo lo que ocurre. Pero el punto es cómo nosotros reaccionamos. Bueno, ahora, hermanos, vamos a pasar a lo que corresponde, y es el tercer elemento. Y es que el tercer elemento que se desprende del hecho que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Este tercer elemento es que por ser creación de Dios hay una unidad de la raza humana. Y por unidad significa que todos somos iguales. Hay que aclarar que una cosa es unidad, otra cosa es uniformidad. Los seres humanos no somos uniformes. En primer lugar, porque hay hombre y hay mujer, y ahí hay una diferencia. En segundo lugar, porque hay altos y hay bajos, y esa es otra diferencia. Luego hay otras diferencias, como el idioma que hablamos los seres humanos, que no es el mismo, ¿no? Nuestra configuración morfológica no es la misma. El color de piel no es el mismo. La forma del cabello no es igual en todos los seres humanos. La altura, bueno, hay una serie de diferencias. El hombre no es uniforme, pero sí es unido. Unido en el sentido de que todos tenemos la imagen de Dios. Entonces, eso significa que independientemente de las características culturales, incluso fisiológicas, que los seres humanos podamos tener, independientemente de eso somos unidos. Y tan humano es el hombre alto, blanco, de ojos verdes y pelo rubio, como, que le digo, un pigmeo de las selvas, que anda semidesnudo, que es de piel oscura, que no sabe leer ni escribir y que piensa que los aviones que pasan son pájaros. Pero él es un ser humano igual. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros tenemos que, como cristianos, fíjese, aprender a respetar al ser humano independientemente de cómo él sea. Tal vez usted ha oído gente que dice, a mí me caen mal los chinos. Un cristiano que dice eso está pecando.
Es un pecado, porque está denigrando a su congénere, a alguien que tiene la imagen y semejanza de Dios. U otro podrá decir: yo pienso que yo he oído, por ejemplo, los negros son gente sucia. Un cristiano que se exprese de esa manera está pecando también. Ahora, en nuestro país casi no hay etnias, y las que hay son muy pequeñas, muy reducidas, de tal manera que el problema étnico no se da mucho en nuestro país. Pero por ejemplo en Guatemala, donde la mayor parte de la población son indígenas, pero si usted ha ido a Guatemala o conoce guatemaltecos, usted sabrá que el mestizo, es decir, el que no es indígena y que habla español, que es la minoría de la población, hablan, hermanos, del indígena de la manera más despectiva que se puedan imaginar. Y si usted oye las bromas, los chistes que cuentan los guatemaltecos, casi siempre son referidas al indígena, haciéndolo pasar como tonto, haciéndolo pasar como ridiculizándolo. Pero lo más grave es esto: que yo no tengo conocidos evangélicos, conocidos guatemaltecos que no sean evangélicos. Todos los guatemaltecos que yo conozco son creyentes y son cristianos, y la mayor parte con los que yo me relaciono son pastores. Pero yo he oído pastores haciendo chiste del indígena, burlándose de él, ridiculizándolo, presentándole, ya le dije, como tonto, como sucio, como ridículo. Y son pastores. Y entonces, ¿dónde está aquello de la imagen y la semejanza de Dios? Entonces, la unidad nos enseña que los seres humanos todos somos iguales, y que el indígena es mi hermano, y él es cristiano, y que uno puede sentarse en el piso a comer con ellos, porque así es su cultura. Pero eso requiere respeto. ¿Sabe? Yo conozco hermanos en Cristo que hablan español, pero también hablan su dialecto. Son guatemaltecos. Pero lo que yo he notado es que cuando ellos hablan su lengua, les da pena que uno los está escuchando. Y a mí me fascina oírlos. Y a veces les pregunto: mire, ¿y esa palabra qué significa? ¿Y cómo digo para decir tal cosa? Y a ellos les parece extraño que yo esté interesado en conocer su lengua. Y en una ocasión me hablaron que tienen una escuela donde enseñan la lengua, y yo le digo: ¿y cómo yo puedo llegar ahí a aprender? Y ellos asustados, ¿no?, de que yo tuviese interés, porque todo el trato que han recibido es el inverso. Estoy hablando de Guatemala no porque tenga nada en contra de ellos, sino que porque es un ejemplo que lo tenemos allí inmediato. Pero podría hablarle igual de otros países donde he visto cosas increíbles, hermano, entre pastores, increíbles, que el tiempo no me daría para contarle todas las situaciones, pero que todo va a una raíz, y la raíz es el no entender que somos iguales. A pesar, claro, que el artículo número 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos lo que dice es que todos los seres humanos son iguales, sin distinción de credo, de religión, de nacionalidad o de preferencia política. Todos son iguales, dice. Y eso lo dice la Constitución de nuestro país y las constituciones del mundo. Pero usted sabe que de lo escrito al papel a la realidad hay una gran diferencia, pero no debe haberla dentro del cuerpo de Cristo. Porque el colmo es esto, hermano, que yo conozco pastores que denigran al indígena, y la mayor parte de los miembros de su iglesia son indígenas. Claro que no se los dicen así, ¿no? Pero
sí, hablan de ellos y se burlan de ellos y hacen chiste de ellos, y es la mayor parte de su congregación. Y muchos de ellos son diáconos, diaconisas de su iglesia. Entonces, ¿dónde está nuestro cristianismo y nuestra comprensión de la unidad de la raza humana? Vamos bien hasta ahí, hermanos. Bueno, ahora paso al punto 4 para terminar. Y es que de esta verdad que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, se desprende una cosa importante, hermano. Y aquí es donde viene la relación que yo le mencionaba en cuanto a cómo nosotros entendemos la misión de la iglesia. Y es que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre, y dice hombre, se está refiriendo al hombre tanto en su parte material como su parte inmaterial, es decir, el cuerpo y lo que es el alma y el espíritu. Fíjese que es interesante que en el hebreo no existe una palabra que se refiera al cuerpo en distinción del alma. O sea, si hay una palabra que significa cuerpo, que es la palabra basar en el hebreo, que se traduce cuerpo, pero basar en hebreo no solamente significa el cuerpo, sino que significa el cuerpo y las atribuciones inmateriales que el hombre tiene. ¿Qué significa eso? Que en el lenguaje de Dios no existe el concepto que nosotros tenemos de una separación entre cuerpo y alma. Esa separación no existe ni siquiera en el Nuevo Testamento. Que también hay palabras: soma para cuerpo, neuma para el espíritu, psique para el alma en el griego, pero que no significan en el griego lo que significa en español cuerpo, alma. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos la idea que el cuerpo es como la cárcel en la cual está presa el alma, pero que un día nos vamos a morir y vamos a ser libres y vamos a llegar delante de Dios? ¿De dónde sacamos esa idea? Es una idea de la filosofía griega que infectó al cristianismo del primer siglo. Era contra lo que Juan luchaba en sus 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan: el gnosticismo, la amenaza del agnosticismo. Pero que infectó de tal manera el cristianismo que hasta hoy en día nosotros tenemos el concepto que lo importante es el alma, no el cuerpo. ¿Cómo está, hermano? Mire, de la carne pues no tan bien, porque siento dolor aquí en esta pierna, pero eso no importa. Del alma estoy bien. Ahora yo preguntaría: ¿quién dice que no importa? Usted dirá: si es que al Señor no le interesa nuestro cuerpo. Muéstreme un versículo donde diga que no le interesa nuestro cuerpo. Y yo le muestro otro donde dice que con su sangre el Señor compró nuestros cuerpos y nuestro espíritu. A tal punto, fíjese, que llegamos a ver al cuerpo como un enemigo de nuestra alma. Y por eso entendemos mal el ayuno. Porque decimos, el ayuno es golpear a la carne, decimos, y nos estamos refiriendo al cuerpo. Pero el ayuno, es cierto, debilita al cuerpo, pero el cuerpo no es malo. Lo que es malo es la carne. Pero cuando la Biblia habla de carne, no se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a la herencia pecaminosa que tenemos de Adán. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que Dios lo que creó fue al hombre, y para Dios el hombre es cuerpo y alma. Eso es para Dios. Y esa unión de esos 2 elementos es lo que Él llamó hombre. Es lo que Él creó. Y por eso es que el cuerpo para Dios es tan importante como el alma misma. ¿Por qué razón? Porque no hay separación.
Yo no sé, hermano, si usted sabe que los testigos de Jehová dicen que nuestro cuerpo es el alma. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano. Bueno, varios lo sabían. Pero esa es una enseñanza de los testigos de Jehová, que ellos dicen que nosotros no tenemos un alma inmaterial. Ellos la niegan. Ellos dicen que el alma es el cuerpo, y por lo tanto cuando el hombre muere, como el cuerpo se deshace, entonces ahí dejó de existir. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. Pero aquí viene lo interesante. ¿De dónde ellos sacan esa idea? O sea, a nosotros nos parece ridícula, ¿no? ¿Cómo va a ser eso, que no tenemos alma, ¿no? Y que el alma es el cuerpo? Pero ¿de dónde ellos sacan la idea? La sacan de ese hecho, que el hebreo nunca divide al hombre en cuerpo y alma. Entonces la palabra nefesh en hebreo, que se puede traducir de varias maneras, es la palabra que se refiere al hombre, pero en su totalidad. Pero esa palabra nefesh es la que normalmente se traduce alma. Entonces, pero como en el hebreo se refiere a la totalidad del hombre, esa es la base del testigo de Jehová para decir que el hombre no tiene alma. Claro, ellos se fueron al otro extremo, ¿no? Pero no es que sea un invento, sino que se están basando en una realidad del idioma y las palabras que Dios utilizó para describir al ser humano. Entonces, tienen una base, pero les digo, ellos se fueron al otro extremo, ¿no? Pero nosotros nos fuimos al otro. Y lo que tenemos que hacer es quedarnos en lo que la Biblia dice. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Que el hombre es cuerpo y es alma, pero es un hombre. Entonces, esa idea de los griegos, que cuando el hombre muere, lo que muere es su cárcel y su alma sale libre para estar en la presencia de Dios. Así lo entendemos nosotros los cristianos. Y decimos: dichoso el hermano que ya se murió, porque ya la carne no lo va a atormentar. Ahora su alma pura está en la presencia de Dios. Y lo vemos como una bienaventuranza. Pero Pablo presenta eso como una bienaventuranza. Pregunto, lo presenta como una desgracia, porque él dice que él anhela ser hallado vestido y no desnudo. ¿Y qué quiere decir con eso? Que él prefiere estar en el cuerpo que fuera del cuerpo, porque estar fuera del cuerpo es un estado anormal del ser humano. Eso se llama muerte. Y por eso es que la muerte no nos simpatiza, porque esa es una separación del cuerpo del alma, porque el hombre no fue creado para estar separado. Eso vino como consecuencia del pecado. Pero si seguimos todavía pensando que nuestro cuerpo es la cárcel y que la muerte es la que nos libera de esta carne, si usted así lo entiende, pues quiero darle una mala noticia. Y es que habrá resurrección de los cuerpos para que por la eternidad usted vuelva a la cárcel de la cual quiere salir. Si usted entiende el evangelio de esa manera. Ahora, si usted lo entiende como Dios lo ha revelado, y es que nosotros somos cuerpo y espíritu, un solo ser, creado a imagen y semejanza de Dios, eso significa que en la muerte temporalmente estaremos en un estado anormal, separados de nuestro cuerpo. Pero en la gloriosa resurrección volveremos a ser reunificados y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, la imagen de Dios no solo está en el alma humana, está en el cuerpo también. Por eso es que Jesús se preocupó por el cuerpo. Por eso es que Jesús se preocupó de sanar al enfermo. Por eso es que Jesús se preocupó de alimentar a la gente. Porque si el cuerpo fuera un mal, ¿para qué le iba a sanar el Señor? Leproso, ahí termínate de podrir para que tu cuerpo no importa. Pero si Él lo sanó, ¿por qué lo hizo? Porque Él está redimiendo al hombre total. ¿Qué significa eso? Que el mensaje del evangelio es un mensaje para la redención del hombre. Pero ahí viene el punto: ¿qué entendemos nosotros por hombres? Y ahí es donde viene lo que yo le decía,
que dependiendo cómo vemos al hombre, eso afecta lo que entendemos como la misión de la iglesia. Porque si yo creo que lo valioso del hombre es su alma y no su cuerpo, entonces ¿a qué me voy a dedicar yo? Me voy a dedicar a salvar almas. Y es lo que la iglesia hace. Y no estoy hablando particularmente de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia evangélica, que se dedica a salvar almas. No, usted mismo lo dice, pues. Señor, salva las almas, salva las almas. Pero Jesús nunca vino a salvar almas. Él vino a salvar seres humanos, que es cuerpo y es alma. Entonces, el anuncio del evangelio es un evangelio que redime el alma, ciertamente, pero redime el cuerpo también. ¿Y qué implica la redención del cuerpo? La redención del cuerpo significa todo lo que Jesús hizo por los cuerpos de los seres humanos: salud, alimentación, respeto. Es lo que Jesús hizo. Es lo que hizo la iglesia apostólica. Se dedicó la iglesia solo a repartir tratados, y cuando había una viejecita viuda, llegaba y la evangelizaban y le salvaban el alma y le decían: hoy sí, abuelita, ya puede morir tranquila porque su alma va derecho al cielo. Así que si se muere de hambre, no tenga pena, que verá al Señor. Adiós. Y la dejaban. Así es eso, la iglesia primitiva. Evangelizaban, cierto, pero también alimentaban a las viudas en la iglesia. Y los hermanos vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido para repartirlo entre los que tenían necesidad. De tal manera, dice Pablo en Corintios, 2 Corintios, que ahí se cumple la palabra que dice: al que tiene mucho no le sobró, y al que le hacía falta no le faltó. Porque la iglesia entendió que no se trataba solo de salvar almas. Hermano, pero tengo hambre. No se preocupe, ya vamos a predicar para que aliméntese de la palabra de Dios. No sé, que yo no digo alma, hambre del alma, digo hambre aquí en el estómago, ¿me entiende? Sí, pero aquí no es restaurante, aquí es iglesia. Vamos a predicar la palabra de Dios. Sí, pero fíjese que estoy enfermo, no tengo dinero para ir al médico, para comprar unas medicinas. No importa, hermano. Acuérdese, el cuerpo no es importante. Lo importante es su alma. Y si el Señor en su voluntad quiere que de ese dolor, pues usted parta, no se aflija, que usted va directo a la presencia del Señor. Eso es cruel, hermano. Eso es cruel. Ese no es evangelio. Eso no es cumplir la misión que el Señor le ha dado a la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el evangelio, pero el evangelio siempre fue un evangelio integral, que velaba por la redención del hombre en los mismos aspectos que Jesús redimió. ¿Y cómo Jesús redimió? Jesús redimió espiritualmente, físicamente y socialmente. Esos son los aspectos en que Jesús redimió. Esa es la misión. Porque Jesús dijo: como el Padre me envió, yo los envío. Como diciendo: lo que yo vine a hacer, eso hagan ustedes. ¿Se recuerda cuando aquel leproso vino a Jesús y se postró delante de él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme? Y Jesús vino y le dijo: sí quiero. Le puso la mano, lo limpió, lo sanó. Es decir, que ahí lo redimió físicamente. Pero luego le dice, ahora le dijo: ve al sacerdote y presenta la ofrenda que Moisés ordenó. ¿Por qué razón le pidió eso? Porque era la manera en que él se iba a reinsertar socialmente. Porque como leproso, él era alguien que tenía un estigma, que no podía ser parte de la sociedad. Pero ahora Jesús lo estaba reinsertando socialmente. Ahora yo le pregunto, ¿usted piensa que el Señor también le perdonó los pecados a ese hombre leproso?
Claro que sí. Pero mire qué curioso, que es lo único que no menciona la Biblia. O sea, sí menciona que lo sanó físicamente, menciona que lo redime de la situación de marginación y exclusión social en la cual se encontraba, pero ni dice que le haya perdonado pecados, ni que él le haya dicho, Señor, perdóname, o que él le haya dicho, hijo, tu fe te ha perdonado, tus pecados son perdonados. Nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que los enfoques son los que están mal, porque nosotros lo enfocamos solo en el hecho de que confiese a Cristo, y está bien, hay que hacerlo, pero ¿y qué hacemos con todo lo demás? Con todo lo demás que es el ser humano. Por eso le decía, dependiendo de lo que nosotros visualicemos o entendamos como criatura humana, eso definirá nuestra misión. Hay gente que dice, no, si el papel de la iglesia no es andar haciendo albergues para huérfanos, eso es pura labor social, el papel de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces yo pregunto, ¿cuál evangelio? ¿El evangelio que usted se ha imaginado? ¿El evangelio que es una derivación de la filosofía griega? ¿O estamos hablando del evangelio de la Biblia? Entonces, si estamos hablando del evangelio de la Biblia, no está diciendo bobadas, ¿no? Y entendamos entonces cuál es el papel real de anunciar el evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, que es un reino. ¿Entiende? Jesús de eso habló, de un reino. Entonces, como usted ve, todo parte del concepto que nosotros podamos tener del hombre. Pero yo le digo, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entender esto determinará todo lo que nosotros somos, incluso el mensaje que predicamos. El mensaje que predicamos. Ustedes son muy buenos oyentes y eso me alegra, pero lo que ha oído, lléveselo y reflexiónelo. Lléveselo y reflexiónelo, y el Espíritu de Dios le iluminará para entender lo que Él quiere de nosotros. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.